Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Y si no, aquí estoy yo para intentar levantarles el ánimo. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar porque involucra a dos de nuestras estrellas turcas favoritas, dos nombres que siempre generan emoción, Can Yaman y Demet Özdemir. Exactamente, hoy vamos a sumergirnos en un drama, un secreto, una revelación que sacudió a los fanáticos de estas dos megaestrellas. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Prepárense porque lo que vamos a hablar hoy es una confesión de Can Yaman. Y no es una confesión cualquiera, sino una que involucra a Demet Özdemir. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias sobre sus actores y actrices turcos favoritos, así que únanse a la comunidad. Y ahora sí, vamos al grano. La historia que vamos a desentrañar hoy es sobre la aparente incomprensión, la falta de entendimiento, o quizás la diferencia de perspectivas entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no es una simple especulación. Es una revelación, una confesión que en su momento causó revuelo entre los fans. Verán, en una entrevista, Can Yaman, uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento, hizo una declaración que dejó a muchos boquiabiertos. Pero para entender la magnitud de lo que dijo, y por qué fue tan impactante, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos la época en que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, era innegable. Los fanáticos se enamoraron de la pareja, y las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Era evidente que había algo especial entre ellos. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a una conexión profunda. Y por supuesto los medios de comunicación, ávidos de noticias, no se cansaban de seguir sus pasos, documentando cada encuentro, cada evento, cada publicación en redes sociales. La serie Pájaro Soñador fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países del mundo. La historia de amor de Can y Sanem, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir, respectivamente, conquistó corazones. Los fanáticos estaban obsesionados, y cada episodio generaba un debate incesante en las redes sociales. Las discusiones sobre la trama, sobre los personajes, sobre la química entre los actores, eran constantes. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y Canem, como se le conocía a la pareja formada por Can y Demet, se convirtió en un hashtag omnipresente en las redes sociales. La trama de Pájaro Soñador cautivó a la audiencia. Sanem, una joven soñadora con aspiraciones literarias, conoce a Can, un fotógrafo exitoso y atractivo. Ambos, enredados en una serie de malentendidos y secretos, terminan enamorándose perdidamente. La serie combinaba elementos de comedia romántica, drama y misterio, manteniendo a los espectadores enganchados semana tras semana. Los paisajes turcos, la moda, la música, todo contribuía a crear un ambiente mágico que atraía a una audiencia cada vez mayor. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era el ingrediente secreto del éxito de la serie. Su conexión traspasaba la pantalla, y el público se sentía identificado con la pasión y el romance que transmitían. Las escenas románticas, llenas de miradas cómplices y gestos de afecto, se volvieron icónicas. Los fanáticos se preguntaban si la relación traspasaría la ficción y se convertiría en realidad. En ese contexto de éxito y euforia, cualquier declaración de los protagonistas era analizada al detalle. La expectación era máxima y las expectativas de los fans también. Los rumores sobre una posible relación romántica entre Can y Demet se multiplicaban, alimentando la curiosidad y la especulación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en medio de todo este fervor y éxito, Can Yaman hizo una confesión que dejó a todos sorprendidos? En la entrevista en cuestión, Can Yaman, con una honestidad que algunos consideraron audaz y otros, quizás, un poco imprudente, habló sobre su relación con Demet. Y la frase clave que resonó en todas partes fue: Demet no me entiende. Imaginen la conmoción. En un ambiente donde la mayoría de las relaciones en la farándula se mantienen en secreto, o se construyen cuidadosamente para la prensa, la confesión de Can fue como una bomba. ¿Qué significaba exactamente? ¿Qué implicaciones tenía? ¿Qué tipo de incomprensión existía entre ellos?
La frase por sí sola era enigmática. Demet no me entiende. Era una frase que podía abrir un abanico de interpretaciones. ¿Se refería a una falta de entendimiento a nivel personal? ¿A diferencias en sus aspiraciones profesionales? ¿A una incompatibilidad en su forma de ser? ¿O tal vez simplemente se refería a una divergencia en la forma de abordar la fama y la atención mediática? En realidad, la frase Demet no me entiende puede interpretarse de muchas maneras. Podría referirse a una diferencia de opinión sobre su relación, sobre sus carreras, sobre sus estilos de vida. Podría indicar una incompatibilidad en su forma de ser, en su forma de ver el mundo. Podría ser una referencia a las exigencias del rodaje, a la presión de la fama, a las dificultades de compaginar la vida personal con la vida profesional. O tal vez simplemente se refería a una incomprensión en el ámbito profesional, a diferencias en la manera de enfocar sus proyectos. Lo cierto es que esta confesión generó una ola de especulaciones. Los fanáticos, desconcertados y ansiosos por entender, comenzaron a analizar cada interacción anterior entre ellos, buscando señales, pistas, indicios de lo que podría haber llevado a esta aparente distancia. Se debatieron en foros, redes sociales y blogs, tratando de desentrañar el misterio. Se analizaron entrevistas, publicaciones en redes sociales, fotografías, todo se convertía en material de análisis y debate. Algunos argumentaron que la fama repentina y la intensa atención mediática podrían haber afectado su relación. La presión constante de los medios, los rumores, las especulaciones, podrían haber desgastado la relación. La dificultad de mantener la privacidad en un mundo donde cada movimiento es observado, podría haber generado tensiones. Otros sugirieron que las personalidades de ambos actores eran demasiado diferentes, que sus expectativas y aspiraciones no coincidían. Can Yaman, con su carácter extrovertido y su deseo de conquistar el mercado internacional, podría haber tenido una visión diferente a la de Demet Özdemir, más centrada en su carrera en Turquía. Y por supuesto, no faltaron quienes especularon sobre la existencia de otros factores, de terceras personas involucradas. Los celos, las envidias, las nuevas relaciones, todo podría haber influido en la dinámica entre Can y Demet. La farándula es un mundo complejo donde las relaciones personales y profesionales a menudo se entremezclan. Lo interesante es que a pesar de la confesión de Can, la admiración y el cariño del público por ambos actores no disminuyeron. Por el contrario, la curiosidad aumentó. Los fans querían saber más, entender mejor lo que había pasado entre ellos. ¿Habían superado la incomprensión? ¿Seguían manteniendo una relación de amistad? ¿Se habían distanciado por completo? La incertidumbre alimentaba el interés. A pesar de todo, la respuesta de Demet Özdemir ante las declaraciones de Can Yaman fue notablemente discreta. No hubo respuestas directas ni declaraciones explosivas. Simplemente continuó con su trabajo, con sus proyectos, dejando que el tiempo y la distancia calmaran los ánimos y enfriaran el debate. Optó por el silencio, una estrategia que en este caso, demostró ser efectiva. Evitó alimentar la controversia y, en cambio, se enfocó en su carrera y en su vida personal. La situación también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo de la farándula. Donde la imagen pública a menudo se construye y se controla, donde la privacidad es un bien escaso, y donde la presión mediática puede ser abrumadora. La vida de los famosos en ocasiones parece una novela, llena de drama, romance, éxitos y fracasos. La constante exposición a la opinión pública, las exigencias de la industria, la dificultad de mantener la autenticidad, son desafíos que enfrentan a diario. Y por supuesto, la confesión de Can Yaman también nos recuerda que incluso en las relaciones más exitosas y aparentemente perfectas, pueden existir diferencias, malentendidos y momentos de incomprensión. Es algo muy humano, algo que todos experimentamos en nuestras relaciones personales. La comunicación, la empatía, la comprensión mutua, son pilares fundamentales para cualquier relación, ya sea amorosa, amistosa o profesional. Hoy en día, ambos actores han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Can Yaman sigue conquistando el mundo con sus nuevos proyectos, protagonizando series y películas en Italia y otros países. Su ambición y su carisma lo han convertido en un fenómeno internacional. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Demet Özdemir continúa siendo una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía.
Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las estrellas más solicitadas de la industria. Ha participado en diversas series y películas, demostrando su capacidad para asumir diferentes roles. Su presencia en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional, la ha acercado aún más a sus seguidores. Han madurado, crecido y se han consolidado como estrellas de renombre internacional. Ambos han demostrado resiliencia, superando los desafíos y las dificultades que les ha presentado la vida. Han aprendido a gestionar la fama, a proteger su privacidad y a enfocarse en sus carreras. En retrospectiva, la confesión de Can Yaman, aunque impactante en su momento, también nos muestra la fragilidad de las relaciones, la complejidad de las emociones humanas y la dificultad de navegar por la fama y la atención mediática. Nos recuerda que detrás de las luces y los focos, los famosos son personas de carne y hueso, con sus propias preocupaciones, sus propios sueños y sus propios desafíos. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama de Can Yaman y de Method Demir, y que hayan encontrado interesante esta historia. Espero haberles proporcionado un análisis exhaustivo y entretenido de este tema tan comentado. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la confesión de Can? ¿Creen que lograron superar la incomprensión? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Recuerden suscribirse, dar me gusta, compartir y comentar. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!